miércoles 22 de mayo de 2024, siendo las 2:16, fecha previamente señalada en auto anterior, para llevar a cabo la audiencia pública de conciliación, decisión de secciones previas, sanamiento, fijación de litigio y decreto de prueba dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, adelantado contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, proceso distinguido con radicado 2023-00325. En este estado de la diligencia se le reconoce personería a la abogada Alito en calidad de apurada sustituta de la demandada Colpensiones. Queda notificado en estrados. Acto seguido se le concede el uso de la palabra a las partes para que dejen constancia de su intervención indicando sus nombres, apellidos, documento de identidad, dirección física electrónica para efecto de notificación. Apoderada doctora. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Ana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía Bogotá, tarjeta profesional emitida por el Consejo Superior de la Judicatura para efectos de notificación en la carrera séptima número 12B63, oficina 807 en la ciudad de Bogotá, en el teléfono 305-442-7772 y el correo director@consultoriacb.com. Muchas gracias. Apoderada de Colpensiones. Muy buenas tardes para todos los presentes. Registrada la asistencia de las partes y sus apoderados. El juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública de conciliación, fijación de litigio y decreto de prueba dentro del asunto referenciado, y para tal efecto sería el caso interrogar a las partes si existe ánimo conciliatorio, pero teniendo en cuenta que la controversia que nos ocupa gira en torno a la reliquidación de la mesada pensional, la cual no es susceptible de conciliación, se declara fracasada esta etapa y se continúa con el trámite de la audiencia. En este asunto no hay excepciones previas que resolver. En cuanto al saneamiento del proceso, el despacho no observa hechos o circunstancias que generen nulidad o sentencia initoria, razón por la cual se puede continuar con el trámite de la audiencia. Se procede a la fijación del litigio, pero actora se ratifican hechos y pretensiones de demanda. Sí, su señoría, me ratifico en lo manifestado en la demanda. Apoderada de Colpensiones, ¿se ratifica su escrito de contestación y excepciones? Sí, señor juez, me ratifico en la contestación. Vale. En el presente asunto tenemos que la demandada Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en relación a los hechos, aceptó como ciertos los hechos 1, 2, 3, 5, 6 y 8 y indicó que es parcialmente cierto el número 4. Así las cosas, se fija el litigio en el sentido que la controversia que nos ocupa se contrae a determinar si es procedente ordenar la reliquidación de la pensión de vejez que le fuera reconocida al demandante, aplicando una tasa de reemplazo del 80% de conformidad con el criterio expuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3501 de 2022. Ha notificado en estrados, decreto de pruebas, tenganse como pruebas de la parte actora la documental allegada con la demanda, pruebas de la parte demandada, la documental allegada con el escrito de contestación. Acto seguido, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye audiencia de trámite y cumplimiento conforme al artículo 80 del Código Procesal y Legislación Social. Como quiera que las pruebas decretadas en este asunto son documentales y la discusión es de puro derecho, se declara cerrado el debate probatorio y a continuación se le corre traslado a las abogadas de las partes para que presente su alegato de conclusión y al efecto se le concede un término de hasta 3 minutos. Tiene el uso de la palabra de conformidad con el artículo 280 del Código General del Proceso. El despacho que ha relevado a hacer una síntesis de la demanda y contestación que es ampliamente conocida por las partes y sus apoderados, por lo que se procede a dictar sentencia a partir de las consideraciones. Calidad de pensionado del demandante. Con la documental allegada del expediente administrativo se muestra que mediante resolución SV 1685-68 del 6 de agosto de 2020, Colpensiones reconoció el vejez a partir del 1 de septiembre de 2020 en cuantía inicial de 3.962.799 pesos, valor obtenido de aplicar una tasa de reemplazo del 77.59% al IBL de 5.107.358 pesos. El reconocimiento se realizó de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. Se encuentra demostrado también que el actor reclamó previamente la reliquidación de la pensión de vejez, solicitud que fue resuelta de manera negativa con resolución SV 153430 del 13 de julio de 2023, con lo que se encuentra superado el requisito establecido en el artículo 6 del Código Procesal y Legislación Social. Para resolver el problema jurídico planteado debe recordarse que el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 dispone, abro comillas, el monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a las primeras 1000 semanas de cotización será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación por cada 50 semanas adicionales. A las 1000 hasta las 1200 este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400 este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar el monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. A partir del 1 de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas. El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será del equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente. R es igual a 65.5 menos 0.5 S, donde
R es el porcentaje del ingreso de liquidación. S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes contenidos en el ingreso base de liquidación. S es el número de salarios mínimos legales. Perdón, R es el porcentaje del ingreso de liquidación y S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1 de enero de 2005, el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1 de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.300 semanas en el año 2015. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima. Cierro comillas. Señala la norma en comento los elementos estructurales para establecer el monto de la pensión de vejez, que son una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo y el incremento de esa tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas hasta llegar a un monto máximo de la prestación entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación en forma decreciente en función del nivel de ingresos que se calcula con la misma fórmula. La citada fórmula contiene dos variables, la primera un porcentaje y la segunda que corresponde al número de salarios mínimos contenidos en el ingreso base de liquidación en cada caso, por lo que la tasa de reemplazo es el resultado de restarle a 65.5% los salarios mínimos contenidos en el IBL y a mayor ingreso base de liquidación menor será la tasa de reemplazo y por el contrario a menor ingreso mayor será la tasa indicada. A partir del año 2004, el monto mensual de la pensión de vejez que se obtiene con el mínimo de semanas requeridas corresponde a un porcentaje que oscila entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación en cada caso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos del afiliado que se calcula con base en la fórmula que prevé el artículo 34 de la ley de 1993, siendo la tasa de reemplazo inicial del 65% cuando el ingreso base de liquidación es equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Con fundamento en lo anterior se tiene que el demandante cotizó un total de 2.147 semanas, tal como aparece en la historia laboral la llegada por ambas partes. Tampoco fue objeto de discusión que el IBL ascendió a 5.107.358 pesos, así se afirmó la demanda y fue aceptada la contestación. Además se corrobora esta cifra con la tomada de la resolución de reconocimiento de pensión. Así las cosas, y de acuerdo con la fórmula indicada en el artículo 34 de la ley de 1993, se procede a verificar el porcentaje de la tasa de reemplazo obtenida por la demandada. El ingreso base de liquidación fue de 5.107.358 pesos, que equivale a 5.81 salarios mínimos del año 2020, que para esa data estaba en 877.803 pesos. Entonces, 65.5 menos 0.5 que multiplica 5.81 nos da como resultado 62.59. Es la tasa de reemplazo inicial que corresponde a la primera variable de la fórmula. Al porcentaje obtenido anteriormente se adicionará el 1.5 adicional por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 mínimas y que en el presente caso fueron 848, que equivalen al 15% adicional, para un total de 88.04 y que respetando el tope establecido por la norma, la tasa de reemplazo a aplicar sería del 80%. Ahora bien, la accionada al realizar el cálculo de la pensión aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 77.59%, toda vez que tomó un máximo de 1.800 semanas cotizadas que arrojan un 15% adicional, criterio que aplica a la accionada con fundamento en el criterio de conservar el equilibrio matemático financiero en el que fue concebida la ley. Sobre la interpretación de la fórmula para el cálculo del porcentaje adicional a las primeras 1.300 semanas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema en la sentencia SL 3501 de 2022 explicó, abro comillas, no puede perderse de vista que en un régimen de pensiones basado en cotizaciones contributivas, como lo es el establecido por la ley de 1993, la cotización se puede tratar de la actividad laboral desarrollada por el afiliado, bien sea como trabajador dependiente o como independiente, así aquellas consecuencias directas del trabajo humano que cuenta con una especial protección constitucional. En consecuencia, no existe razón lógica alguna en criterio de la Corte que permite la exclusión de las semanas posteriores a las primeras 500 adicionales, a las mínimas necesarias para alcanzar el monto máximo de la pensión, pues ello sin duda vulnera el derecho fundamental al trabajo. Así las
cosa, los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial inferior al 65% pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación. Pues de lo contrario, la norma no surtiría ningún efecto, ya que con solo 500 semanas adicionales no se alcanza el monto del 80% del ingreso base de liquidación, que es el máximo que permite la norma. Por otro lado, nótese que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1.5% del ingreso base de liquidación por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo como valor fundamental del Estado Social de Derecho, dado que el trabajo es ciertamente un derecho humano conforme lo indica el artículo 25 superior, pero también constituye al mismo nivel de respeto a la dignidad humana un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el constituyente de 1931 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral en sus diversas manifestaciones no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad. Y al efecto cita la sentencia C-542 de 1942. Pues bien, el Sistema General de Pensiones consagró la pensión de vejez con la finalidad de sustituir la renta o salario que percibe el afiliado al momento del retiro laboral, y por ello el artículo 18 de la Ley 793, modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, establece que en todo caso el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión. Ahora, desde la perspectiva de la regulación de la pensión de vejez, la concepción de la idea se basa en que el monto máximo porcentual de la prestación puede ser limitado en un régimen de aseguramiento social, como lo es el contemplado en el título segundo, capítulo primero de la Ley 193, definido como un régimen solidario de prestación definida en el cual los afiliados de mayores ingresos se solidarizan con aquellos de ingresos menores a través de las aportaciones que realizan en un fondo común de naturaleza pública para garantizar el pago de las pensiones, señalando los montos mínimos y máximos para su reconocimiento, para lo cual el legislador estableció varios mecanismos con la finalidad de evitar pensiones excesivas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y de esta manera contribuir a la búsqueda de la realización de la solidaridad como principio fundamental de la seguridad social, contenido en el artículo 48 superior, que a su vez desarrollado por el literalista del artículo segundo de la Ley de 1923, al definirlo como la práctica de la ayuda mutua entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio más fuerte hacia las débiles. Cierro comillas. De acuerdo con todo lo anterior, debe concluirse que el cálculo del porcentaje adicional ha debido realizarse con la inclusión de todas las semanas adicionales que fueron cotizadas con posterioridad a las primeras 1.300, tal como se indicó en la fórmula que anteriormente se explicó y que arroja que la tasa de reemplazo que debe ser aplicada para el cálculo de la pensión es el 80% y no el 77.59% como lo hizo la encartada. Al aplicar la tasa máxima de reemplazo al nivel tomado, que fue de 5.107.358 pesos, se obtiene una primera mesada de 4.085.886 pesos a partir del 1 de septiembre de 2020, que resulta inferior a la reconocida por la demanda. Previo a establecer las condenas, a examinar si hay lugar a condenar a la demandada, se resolverá la excepción de prescripción sobre la que debe decirse que en este evento no prosperó toda vez que la solicitud de reliquidación fue radicada el 2 de enero de 2023 y resuelta de manera negativa mediante resolución SV 153430 del 13 de junio de 2023, y la demanda fue presentada el 17 de agosto de 2023, antes de expirar el plazo establecido en el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. Así las cosas, se condenará a la demandada a reliquidar la pensión de vejez del actor en la suma de 4.085.883 pesos a partir del 1 de septiembre de 2020, junto con el pago de las diferencias a partir de la misma fecha, y que al 30 de abril de 2024 corresponden a 6.554.367 pesos, sin perjuicio de las que se siguen causando con posterioridad a la fecha indicada. Y al efecto, podemos indicar que la pensión para el año 2020 fue reconocida por Colpensiones en un valor de 3.962.799 pesos, se le aplicó un IPC del 3.8%, pero debió ser reconocida por valor de 4.085.886 pesos, es decir, que se causó una diferencia de 123.087 pesos por 5 mesadas. Entonces tenemos una diferencia para el año 2020 de 615.435 pesos. Para el año 2021 la mesada fue reconocida por Colpensiones en valor de 4.026.600 pesos, cuando debió ser reconocida en 4.151.669 pesos, causándose una diferencia de 125.069 pesos. Y por el número de mesadas que le fueron reconocidas al demandante, tenemos que hay una diferencia de 1.625.897 pesos para el año 2021. Para el año 2022, la mesada fue reconocida en valor de 4.252.895 pesos, cuando debió ser reconocida en 4.384.993 pesos, causándose una diferencia de 132.098 pesos, para un total de 1.717.274 pesos por el año 2022. Para el año 2023,
fue reconocida en 4.810.875 pesos cuando iba a hacerlo en 4.960.304 pesos, causándose una diferencia de 149.429 pesos, que al ser multiplicada por 13 nos arroja un valor de 1.942.577 pesos por diferencias por el año 2023. Hasta el 30 de abril de 2024, bueno, la pensión fue reconocida en valor de 5.257.324 pesos cuando debe ser reconocida en valor de 5.420.620 pesos y se generó una diferencia de 163.246 pesos. Por las 4 mesadas que han transcurrido hasta abril del presente año, se generó una diferencia de 653.184 pesos, lo que nos da en total una diferencia de 6.554.367. Finalmente, de conformidad con la establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 42, inciso 3 del Decreto 692 de 1994, se autorizará a la demandada a efectuar los descuentos de la suma reconocida como retroactivo por reajuste pensional por el valor constitutivo de las cotizaciones del sistema de seguridad social y salud a cargo del demandante. A partir de la fecha, el disfrute de la prestación económica con el fin de que sea transferido a la EPS a la que se encuentra afiliada. Intereses moratorios. Para resolver esta pretensión se remite el juzgado a la disposición contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que dispone que en caso de mora en el pago de mesadas pensionales, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. Sobre estos intereses, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que son resarcitorios y no sancionatorios. Por lo tanto, proceden sin importar si hubo buena o mala fe por parte del Fondo de Pensiones. Este criterio ha sido expuesto en la sentencia de SL 1681-2020, SL 3106 de 2022, SL 2408-2022 y SL 2257-2022. También ha dicho la Corte que de forma excepcional no procede su condena cuando el reconocimiento pensional se efectúa con ocasión de un cambio jurisprudencial realizado con posterioridad a la reclamación, tal como lo ha indicado en la sentencia de SL 787-2013, SL 4599-2019 y SL 2414-2020. Situación que no se dio en el presente caso, pues la reclamación administrativa ante Colpensiones fue presentada el 12 de enero de 2023, cuando ya había sido proferida la sentencia SL 3501-2022. También ha indicado la Corte en sentencia del 3 de septiembre de 2023, radicado 21027, que los intereses moratorios solo proceden cuando existe en el pago de mesadas pensionales, pero no cuando se trata de un pago, pero cuando existe mora o retardo en el pago de mesadas pensionales, pero no cuando se trata de un pago deficitario y se ordena la liquidación como el caso bajo examen. Este criterio fue modificado en la sentencia SL 3130-2020, indicando la máxima corporación que también procede cuando se trata de la reliquidación de una pensión, por considerar que la obligación de los fondos no es solamente pagar a sus afiliados de manera puntual las mesadas pensionales, sino también reconocerlas de manera íntegra, cabal y con. A pesar de lo anterior, el juzgado se aparta de este último criterio, pues la lectura del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solo permite interpretar que los intereses proceden cuando existe mora en el pago de mesadas y la sanción que impone está relacionada con la falta de pago de la pensión en el momento que corresponde y no por valores que con posterioridad se declare por un reajuste, toda vez que la mesada inicial y respecto a la cual se causa la obligación de pago en su momento fue reconocida sin retardos. Por la razón anterior, el juzgado absolverá la pretensión de intereses moratorios y en su lugar se ordenará el pago de las diferencias ordenadas con la correspondiente indexación desde cada mesada se hizo exigible hasta la fecha de su pago efectivo, inclusión en nómina de pensionados. Por las resultas del proceso se declararán no aprobadas las excepciones propuestas por la demandada. Se condenará en costas a la demandada por pensiones y fijan como decía en derecho a la suma de 200.000 pesos. Finalmente se conocerá el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley Nacional primero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida del 1 de septiembre de 2020 en la suma de 4.085.886 pesos, así como el pago de las diferencias causadas a partir de la fecha indicada, con retroactivo que al 30 de abril de 2024 corresponde a la suma de 6.654.367 pesos sin perjuicio de las mesadas ordinarias y adicionales que se causen con posterioridad con la correspondiente indexación desde que cada mesada se hizo exigible hasta la fecha de su pago efectivo e inclusión en nómina. Segundo, autorizar a la demandada a efectuar los descuentos de la suma reconocida como retroactivo por reajuste pensional por el valor constitutivo de las cotizaciones del sistema de seguridad social en salud a cargo del demandante a partir de la fecha de disfrute de la prestación económica con el fin de que sea transferido a la EPS a la que se encuentra afiliado. Tercero, absolver a la demandada de las restantes pretensiones de la demanda. Cuarto, declarar no aprobar las secciones propuestas por la accionada. Quinto, condenar en costa a la parte demandada. Se fija, como decía, en derecho a la suma de 200.000 pesos. Sexto, envíese el presente asunto en el grado jurisdiccional de consulta ante el superior. La anterior decisión queda notificada en estrados.